Buen día. ¿Cómo están? Buen día a todos. Gracias por conectarse a los papás y a los centros. Bueno, hoy el tema que vamos a abordar es insulinas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con técnica de colocación, conservación de la insulina. Nuestra profe Pau Chazarreta nos va a abordar el tema y después que terminemos el tema vamos a abrir a preguntas, ¿sí? Así que a medida que pase la charla, si les parece, ir anotando las preguntas que tienen los papás, para que los papás o enfermera o algún médico, si está conectado, no hay ningún problema, y abordamos por último las preguntitas, ¿sí? La dejamos entonces a Pau su tiempo para comenzar la charla, ¿sí? Muy buenos días, mi nombre es Paola Chazarreta, soy enfermera universitaria, también hice una diplomatura en diabetes en la Sociedad Argentina de Diabetes para enfermería, también soy profesora en Ciencias de la Salud. Es un gusto compartir con ustedes, transmitir el conocimiento, como les digo yo siempre, a todos los padres, para que estos puedan llevar un tratamiento efectivo a cada uno de sus niños. Como decía la doctora, hoy vamos a hablar el tema de insulinas y todo lo relacionado. Es un tema muy importante que lo vemos sobre todo cuando los niños hacen su debut, le damos las primeras pautas de, de educación para que puedan terminar el tratamiento, la primera parte en el hospital y después continuar en sus hogares. Diabetes, ¿qué es? Es una enfermedad crónica caracterizada por la incapacidad del páncreas para producir insulina. La insulina, lo más importante, es una hormona producida en las células betas en los islotes de Langerhans que se encuentran en el páncreas. Nosotros siempre a los padres hacemos una comparación de la insulina para que ellos nos entiendan, puedan comprender que la insulina actúa como una llave en cada cuerpo y en cada organismo del niño. Esto va a permitir que todo lo que es la glucosa, la energía, pueda ingresar a cada una de sus células. Por eso aquí tenemos la pregunta, ¿por qué es importante que nuestros niños reciban la insulina? Repetimos, para que toda la energía y la glucosa llegue a cada una de nuestras células. Cuando el niño recibe y llega esa energía a la célula, podemos decir que el niño va a poder crecer y desarrollarse de manera normal. También cumple la función inmunológica del niño. Es muy importante, va a estar reforzada. Si tenemos esa energía puede llegar a alguna de las células. Cuando los niños vienen con hiperglucemias antes que realizan su debut, generalmente los padres nos cuentan que se sienten somnolientos, que se sienten decaídos, que no prestaban atención en el colegio, se sienten como cansados. Esto es justamente la respuesta, es porque no le está llegando esa energía que metabolizamos y que tiene que llegar a cada una de nuestras células. Por eso es muy importante recibir el tratamiento con insulina a tiempo. También para cumplir las funciones vitales, respirar, caminar, todas las funciones que cotidianamente hace un niño, jugar, va a poder realizarla o se va a sentir bien
si su glucosa y sus niveles de glucemia se mantienen dentro de los parámetros normales. ¿Qué no debe tener el área o piel donde coloca las insulinas? ¿Sí? Es una de las cosas que tenemos que aprender al momento de iniciar un tratamiento con insulinas, cómo debe estar la piel de los niños. No deben tener hematomas, no deben tener eritemas y no deben tener ningún tipo de heridas. Cuando hablamos de hematomas, es el color morado que comúnmente lo observamos en la piel del niño. Esto se puede dar porque ellos juegan mucho, salen a andar en bici, se pueden caer. Esto ocasiona un hematoma en el área donde coloco la insulina. Por eso debemos observarlos y en el lugar donde coloco la insulina no debe haber hematomas. En el caso de los eritemas, hablamos de un color, un enrojecimiento, para que los padres me entiendan. Trato de ser lo más sencillo posible mi dialecto y con ejemplos, así ustedes pueden comprender. Siempre hablamos sobre todo en el tema del verano, donde los chicos transpiran mucho, y por alguna picadura también pueden tener enrojecimientos en la zona del abdomen, donde se deben colocar la insulina. Por eso siempre observar la piel del niño antes de colocar la insulina. Hay niños que realizan muchas actividades deportivas. Algunos pacientes que tenemos nosotros juegan al rugby, hacen ciclismo. Entonces, por eso también hablamos de heridas que pueden estar abiertas o no. Comúnmente, como ustedes lo llaman, serían raspones. Entonces, en los lugares donde tienen ese tipo de lesión, tampoco debemos colocarle insulina. Después pasamos a una de las principales complicaciones que vemos en nuestros pacientes que tienen varios años de tratamiento con insulina. Se llaman las hipertrofias. Las hipertrofias y también lipohipertrofias. Las hipertrofias se asemejan para que me entiendan, a pequeñas pelotitas que sentimos en la zona de la piel donde colocamos la insulina. Estas pelotitas es un tejido cicatrizal que va formando nuestro organismo debido a que no rotamos los lugares de aplicación. Siempre estamos colocando en el mismo lugar, por lo que hace que ese tejido sufra estas denominadas hipertrofias. Ahí en la imagen que ustedes pueden observar que tenemos hacia la izquierda, tenemos un abdomen con un aumento de tejido graso. Eso le llamamos lipohipertrofia en el tejido graso, que también se da por la falta de rotación de los lugares donde debo colocar la insulina. Cuando yo roto los lugares continuamente, esto podemos evitarlo, esto no va a suceder. En la otra imagen hablamos de una lipoatrofia, una reducción del tejido graso. También se da consecuencia, no lo vemos tanto en niños, pero sí se da como consecuencia también de la falta de que no cambian los lugares de aplicación, justamente. Que no absorben insulina. Y en esos lugares que tenemos esta problemática, no se absorbe la insulina, no se va a absorber la insulina, por lo tanto, no va a ser un tratamiento eficaz cuando lo queramos realizar. Vamos a hablar de los tipos de insulina en forma general, sabiendo que hay muchas insulinas, cada vez salen mejores análogos, pero en este caso vamos a hablar un poco de las insulinas que usamos como tratamiento en nuestro hospital con nuestros niños. Siempre lo que deben aprender todos los padres
sobre todo es el nombre de la droga de la insulina, ¿sí? Porque después tenemos los nombres comerciales. Por ejemplo, en la insulina, la droga es insulina aspártica y el nombre comercial tenemos Novosapid. En este caso, siempre hago referencia a que se aprendan el nombre de la droga, porque a veces pasa que el vecino, el mismo familiar, le puede regalar algunas insulinas, entonces me dicen, ah, no, pero tiene otro nombre. Por ejemplo, el nombre comercial de la argina es Lantus. Ah, bueno, pero ¿cuál es la droga? En este caso, la glargina sería la droga. Y los nombres comerciales tenemos Basaglar, Lantus o Densulen. Entonces, es muy importante saber cuál es la droga de la insulina para poder decir o decidir, ah, sí, mi hijo puede usar esa insulina que le ha regalado el familiar. Otra de las cosas que después vamos a ver más adelante, pero quiero ir adelantando, es que cuando reciban el regalo, la donación de esa insulina, deben saber bien la procedencia, o sea, si ha estado bien conservada la insulina con su refrigeración correspondiente, que no la hayan tenido por ningún motivo al sol, y que cuando se ha sido transportada para llevarla a otro lugar, también tenga su ambiente refrigerado. Usamos poco la insulina de Gludec y su nombre comercial es Tresiba. Otro de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar el tratamiento de las insulinas y tener el conocimiento, porque es un medicamento lo que estamos administrando, es la acción insulínica. Aquí en el dibujo, si logran ver de la pantalla, hablamos de la hora de inicio del efecto de la acción. Después tenemos una hora máximo que sería la hora pico que le decimos nosotros, y cuando finaliza el efecto de la insulina. Vamos a tomar el ejemplo, voy a hablar el ejemplo, dar el ejemplo de la insulina aspártica. La insulina aspártica tiene su inicio de acción entre los 5 y 10 minutos una vez aplicada la insulina, ¿sí? Luego de ese inicio, un aproximado de 1 hora y 30 realiza el pico de acción. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante saber el pico de acción? Porque tengo que acompañar con el alimento que voy a ingerir. Es como que le doy el ejemplo siempre a los padres para que me entiendan, es como que la insulina abraza ese alimento y lo metaboliza. Entonces, cuanto más podamos hacer coincidir de los horarios, más eficaz será el tratamiento. Y a veces los chicos no quieren esperar la hora de inicio, pero justamente es muy importante para que nuestro tratamiento cada vez sea mejor. Y después también la hora de la finalización de la acción insulínica, como en este caso hablamos de la insulina aspártica, es aproximadamente entre 2 y 2 horas y media. Esto también es muy importante saber, porque los niños, que generalmente ellos nos dicen, mamá, tengo hambre, antes de que han terminado la comida, y automáticamente capaz que han saciado su estómago, pero psicológicamente o ya porque los niños son así, piden y piden y piden más. Entonces, antes de las 2 horas y media que ha finalizado la acción insulínica, en este caso de la insulina aspártica, no podemos volver a colocar otra corrección, otro bolo, digamos, de insulina. ¿Por qué?
porque puede hacer una hipoglucemia. Recordemos que no se ha terminado, si no se ha terminado de metabolizar la primera colocación para acompañar ese alimento y estamos poniendo otra continuamente antes de que finalizado, esa puede ser una de las complicaciones, que baje, que baje la glucemia, y hablamos de una hipoglucemia, que en el taller anterior la doctora, en el taller siguiente la doctora va a ampliar un poco más de hipoglucemia. También decirles, continuamos aquí con la otra diapositiva, no está esta. Hablando de la aplicación de la insulina, nosotros nos manejamos con un mapa insulínico, que es dónde debo colocar las insulinas, sería la pregunta clave en este tema, ¿sí? Ahí, como ven en la imagen, tenemos ciertos lugares para colocar acorde a qué insulina, a qué tipo de insulina estoy utilizando, ¿sí? Tenemos la zona del abdomen, alrededor del ombligo. Tomamos como eje siempre el ombligo. 2 centímetros fuera del ombligo hacemos la aplicación de las insulinas, ¿sí? En ese sector aplicamos las insulinas de acción rápida. En el caso de nosotros, utilizamos las insulinas aspárticas. Otra de las zonas que utilizamos para las insulinas de acción rápida son las zonas del tríceps o bíceps. Tríceps en la parte posterior, en la zona del brazo, ¿sí? Siempre pensando y teniendo en cuenta que toda insulina va en tejido subcutáneo, ¿sí? Los niños que son, las personas que son muy deportistas, los niños que son muy deportistas, donde observamos en el brazo la zona de mayor musculatura, que en realidad en la parte frontal, no deberíamos colocar, siempre buscando el tejido subcutáneo en el tejido graso. En el caso de las insulinas de acción lenta, colocamos en los laterales de los, del fémur, de los muslos, en la zona del fémur, a los laterales de las piernas, para que me entiendan, ¿sí? También, como decía anteriormente, hay niños muy deportistas que desarrollan mucha musculatura en las piernas. Entonces, la zona de los laterales, hay más tejido graso, donde aseguramos el tejido subcutáneo para colocar la insulina. Otro de los lugares donde colocamos las insulinas de acción lenta es en la zona arriba del glúteo, en la cintura baja, ¿sí? Ahí colocamos todo lo que son insulinas lentas. También es muy, muy importante saber estos sitios de aplicación, porque como le decía anteriormente, los niños juegan, se golpean, hacen deportes. Entonces, al no tener el sitio que comúnmente usamos porque ha aparecido un hematoma, buscamos el otro sitio de aplicación que corresponde de acuerdo a la insulina que vamos a poner en ese momento. Vamos a hablar un poquito, un repaso para algunos de los padres que ya saben, sobre las técnicas de aplicación de la insulina, ¿sí? Lavarnos las manos, siempre cuando hablamos preparar los insumos que vamos a utilizar, hacemos referencia al glucómetro, a las tiras reactivas. También les recomiendo siempre a los padres que tengan pilas extras, por si en algún momento de la noche quieren controlar y recién se dan con que no funciona porque no tiene pila. Entonces siempre comprar unas pilitas extra y tener en la casa. Siempre en la casa tenemos un tipo de flora bacteriana que nosotros manejamos con agua y jabón. La piel y las manos están limpias, pero cuando venimos al hospital
Nosotros aquí nos manejamos con el antiséptico que sería el alcohol, porque hay otra flora bacteriana. Entonces, por eso, por ahí los padres preguntan, ay, en la casa también utilizo alcohol nada más. No, no es necesariamente. Mientras la piel esté limpia con agua y jabón, seca, está bien preparada para colocar la insulina. Bueno, después dice tomar el glucómetro, colocar la tira reactiva. Las tiras reactivas también tienen vencimiento. Es muy importante que se fijen el vencimiento de las tiras reactivas. Ha pasado que tenemos casos de niños que le han regalado, le han donado tiras reactivas. La mamá no se ha fijado la fecha de vencimiento y la glucemia que marcaba no era la real, digamos. Limpiar, bueno, ahí dice limpiar en el punto 4, el dedo, la zona donde voy a pinchar para tomar la sangre, medir, registrar, es muy importante los registros de glucemia, ¿sí? Más allá de que quede grabado por ahí en el aparato, le enseñamos a los padres que tengan su propio registro escrito. Hay que registrar las hipoglucemias, las hiperglucemias, los registros preprandiales, siempre concurrir con esos registros al médico para que sepa en qué momento ha tenido ese valor el niño de glucemia y respetando siempre los bolos acorde al esquema que el médico ha indicado. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta muy importante es el tema de las agujas, es cambiar las agujas en cada aplicación. Cada cuánto cambiamos las agujas, lo ideal es en cada aplicación. Pero hay padres que por situación económica no tienen muchas agujas, entonces ahora voy a hablar de esa problemática. Pero considerándolo hasta 2 veces podrían cambiar la aguja. Otro de los puntos importantes que enseñamos es purgar con 2 o 3, una vez que ya he cambiado la aguja nueva, he puesto la aguja nueva, debo purgar esa aguja con 2 o 3 unidades de insulina. ¿Por qué? Esto nos asegura que el pasaje de la insulina sea efectivo. Esto nos asegura que no se haya cristalizado en ninguna gota de insulina en esa agujita y que perfunda bien una vez aplicada la insulina. Luego de tener la lectura del esquema de corrección, voy a marcar las unidades que me ha indicado nuestra diabetóloga. Una vez que ya he marcado, debo aplicar la insulina siempre en 90 grados, en línea recta, ¿sí? Esto favorece a la absorción de la insulina. También es importante, una vez que ya haya aplicado la insulina, ha ingresado la agujita con la insulina, contar hasta 20 o hasta 30. Le enseñamos eso porque eso también nos ayuda y nos asegura la perfusión de la insulina en el tejido subcutáneo. Al ser tan poca la cantidad de líquido que ingresa en el tejido subcutáneo, nosotros dándole ese tiempito con el conteo de 20, 30, podemos decir o estar tranquilos, asegurarnos del ingreso de la insulina y la absorción de la insulina en el tejido subcutáneo. No es necesario frotar luego de cada aplicación, justamente porque es muy escasa la cantidad de líquido que ingresa, hablando de insulinas. Ahí vemos el dibujito de la izquierda de la aguja, cuando en el tejido amarillo es la representación del tejido subcutáneo y el tejido rojo hacia el tejido muscular más capilar. Siempre derecho en línea recta, seguimos repitiendo lo mismo, es la forma correcta de aplicar la insulina. Y el tipo de aguja que estamos utilizando aquí en la mayoría de los niños es de 4 milímetros.
Eso es lo que en el tratamiento que se le da a los niños estamos utilizando. Aquí cuando hablábamos de las agujas, que decía que me iba a explayar un poquito del uso de las agujas, tenemos una imagen muy importante, muy ilustrativa, donde en la primera habla de una aguja nueva, donde no tenemos ninguna erosión en los bordes, ustedes pueden observar. En la segunda imagen de la derecha dice, se ha usado una vez. Se observa como pequeñas erosiones. Estas son imágenes tomadas a nivel microscópico, porque acuérdense en el tamaño de las agujas, nunca a un ojo humano podemos observar este tipo de características. En la tercera imagen, que se ha usado 2 veces, se muestra cada vez más erosionada. Y cuando habla de la última imagen, que es de 4 a 6 veces, podemos decir que hay una gran degradación del material, una gran erosión. Como repito, no se ve a ojo humano, no lo podemos observar nosotros visiblemente, sino esto es a nivel microscópico. Por eso es importante cambiar las agujas. Cuanto más cambiamos, mejor en cada aplicación. Vamos a hablar un poquito sobre la conservación de las insulinas, ¿sí? Hablamos, colocar las insulinas abiertas en uso en la parte media de la heladera, o también les recomiendo colocar en la zona baja, en la parte de las verduras, en algún tuppercito. La temperatura de las insulinas abiertas pueden mantenerse a menos de 30 grados. En cambio, de las insulinas en cajas cerradas que no están en uso, esas pueden estar refrigeradas de 2 a 8 grados en una zona más fresca de la heladera, pero teniendo en cuenta que no deben congelarse. Ahí en el punto 4 dice, las insulinas nunca deben congelarse. Si una insulina se ha congelado, esta no sirve, no la podemos utilizar. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es observar la fecha de vencimiento. Pasada esa fecha, no nos asegura la eficacia de la insulina. Entonces tenemos que descartarla, no la podemos utilizar. También tenemos pacientes del interior que tienen freezer en la casa, no tienen heladeras. Entonces a ellos lo que les recomendamos es graduar su freezer a temperaturas que no congele, colocarlas en un tupper, en un aislante, envolverlas con telas como para aislar un poco del frío, porque volvemos a repetir, las insulinas deben estar frescas a menos de 30 grados, ¿sí? Pero no deben congelarse. Las insulinas no deben estar expuestas al sol, ¿sí? Esa es otra de los pequeños errores que surgen en la casa cuando decimos la debemos sacar para tener una temperatura, que estén a una temperatura ambiente las insulinas antes de colocarle al niño. Ha pasado que una mamá la ha dejado justo cerca de la ventana, donde le daba el sol. Cuando se ha dado cuenta, estaba en el sol la insulina. Entonces, en esos lugares cerca de la ventana donde esté el sol directo, no podemos colocar, no podemos dejarla a la insulina. Asimismo, no deben mantener la temperatura. No deben estar cerca de las hornallas si la tenemos a las insulinas en la cocina o lo hemos llevado a la cocina, porque lo controlamos al niño antes también del desayuno. Fijarse de que no estén cerca de las hornallas encendidas. ¿Cómo trasladamos las insulinas? Cada vez vienen los que pueden acceder, los que pueden comprar estuches preparados con aislantes para poner su refrigerante en una parte del estuche
y en la otra parte colocar la insulina. Entonces, eso nos sirve un montón, sobre todo para la época de calor. En Santiago del Estero tenemos temperaturas muy altas, arriba de los 35 grados. Por lo tanto, es muy importante que la traslademos siempre en un estuche que corresponde o con refrigerantes. Acuérdense que si llevamos un refrigerante, no debe estar pegado con las insulinas. Siempre tenemos que buscar un aislante porque debe mantenerse fresco, pero no congelarse. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y aquí con la doctora vamos a responder algunas preguntas. Sí, vamos a ver en el chat si hay preguntas. Vemos que hay un montón de mamás conectadas, de pacientes nuestros conectadas, y también muchos centros y estudiantes de enfermería también hemos visto varios, así que los felicito por la iniciativa de interesarse en el tema. La verdad que diabetes, insulina, cada vez hay más pacientes con diabetes, así que qué bueno que quieran saber y estar actualizados. Si hay preguntas, los vemos en el chat, o si alguno quiere activar su micrófono, también. Bueno, muchas gracias. Entonces, si no hay preguntas, muchas gracias. Podemos recorrer o aprender el próximo ciclo. Recuerden una cosita que quería como recalcar que dijo Pau, que donde hay lipodistrofia, en general los niños eligen colocarse ahí, ¿sí? Porque donde hay lipodistrofia no hay sensibilidad o la sensibilidad es muy nula. Entonces, probablemente los pacientes, los niños que ya empezaron como a tener un poco más de autonomía y a colocar insulina solos, elijan colocar en ese lugar porque no hay sensibilidad. Entonces, si ustedes los papás no están chequeando dónde se está colocando insulina, probablemente se los pase por alto, ese detalle se les pase por alto, ¿sí? Cuando los pacientes están hiperglucémicos, una de las cosas que chequeamos es el lugar donde están colocando la insulina, más si son adolescentes, que ya por ahí empieza a tener más autonomía respecto a colocar la insulina. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Que activó su micrófono? Hola, Doc. Una pregunta, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Diga. Hace un día atrás le coloqué la insulina Glargina Luna y cuando Sí. cuando terminó de contar todo para que pase, salió un puntito de sangre. ¿Por qué puede ser? Si ustedes recuerden que, muy buena su pregunta, está bueno que podamos charlar de estas cuestiones que son del día a día, ¿no? Sí, sí. Ustedes colocan la insulina en la piel, ¿verdad? O sea, por debajo de la piel está el tejido celular subcutáneo, que es donde debería ingresar ahí la insulina, ¿sí? Por debajo de la piel. Pero a veces, cuando ustedes colocan la insulina, la agujita puede llegar a tocar algún vasito sanguíneo, ¿sí? O sea, un vasito como por ejemplo un capilar, que son vasitos muy chiquititos. Probablemente lo que haya pasado fue esto, que se tocó un vasito y entonces por eso sangró un poquito, pero no es de relevancia. Por ahí sí puede quedar como más marcado y se haga un moretoncito chiquito, pero nada, esperamos unos días hasta que desaparezca, eso desaparece, no colocamos insulina en ese lugar hasta que se reabsorba, ¿sí? En ese lugar sería. Sí, sí. Sí, Doc.
Ajá, hay una abuela que dice que su nieto hace 4 años pone insulinas en los brazos y no quiere poner en panza. Sí, la verdad que no hay que dejar de insistir, ¿no? En rotar los lugares de colocación, pero mientras ustedes roten, tienen los brazos, son 2 brazos y pueden ir rotando, haciendo líneas paralelas en la zona del tríceps y van colocando ahí. No hay problema mientras ustedes vayan viendo que no hay lipodistrofia. Recuerden que el lugar correcto de colocación es la zona del tríceps. No sé si se ve ahí que estoy marcando, esta zona. No es deltoide, o sea, no es esta parte, ¿sí? Acá no, porque acá es músculo. Yo tengo que colocar acá, ¿sí? Así que mientras, quédese tranquila, abuela, mientras usted vea que se vaya rotando el lugar de colocación, no hay problema. Hay otra pregunta, ¿Puedes leerla? Fabiana, una consulta: si el niño tiene ganas de ingerir alimentos a la hora de la cena, ¿puede colocarse la insulina glargina Y El ajá, sí. La insulina aspartica y la insulina glargina se pueden colocar en el mismo momento porque tienen diferente mecanismo de acción. Así que, y la insulina glargina, como hemos dicho ya, es una insulina que no tiene nada que ver con los alimentos, así que no hay problema, se puede colocar en el mismo momento. ¿Y hay otra más? Sí, Sí, la insulina Lantus, ahí hay una pregunta, si la insulina Lantus produce dolor o una molestia al colocar. La respuesta es sí. Suele en algunos pacientes producir como un leve ardor, ¿sí? Ese ardor que produce lo podemos disminuir sacando más tiempo la insulina afuera de la heladera o del refrigerio que tiene, porque cuanto más fría está, más molesta, ¿sí? Y entonces por ahí en invierno lo que le decimos a los papás es que no la refrigeren en la heladera, sino que la dejen afuera en un lugar fresco, ¿sí? Que suelen ser los placares, ¿sí? Que ahí se mantiene fresco. Porque cuanto más parecido a temperatura ambiente, menos molesta. Cari, otra. No, no, por ahora no. Bueno, si no hay más preguntas, Han preguntado si la presentación la pueden compartir, podemos dejar el mail de la oficina. sí, podemos compartir la info, no hay problema, el power de la profe, Pau. Piden al mail. Pueden pedir al mail de OCDE. Y les recuerdo que el próximo tallercito que vamos a tener es sobre hipoglucemia, lo va a dar la doctora Cintia Vildosa, así que están todos invitados. Ahí también podemos erradicar dudas de hipoglucemia. Es un tema muy importante, me gustaría que estén la misma cantidad que estén los papás, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Así que ahí dejamos el mail para los que quieran la presentación, podemos compartir. De todos modos, a nuestros pacientes les compartimos en los grupos de WhatsApp que tenemos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias Paola, excelente tu presentación. Y Muchas gracias. nos vemos en el próximo taller. Gracias. Gracias a todos, gracias por su atención. Bien.